su libro, que él y sus hijos son por señal para el pueblo de Judá. Dios hizo que la vida familiar de Isaías fuera una señal para Judá. ¿Y cómo lo hizo Dios? A través de los nombres de Isaías, de sus hijos, que transmitían el mensaje general de todo el libro. Y tampoco sabemos el nombre de la esposa. Simplemente Isaías la llama en el capítulo 8, versículo 3, la profetisa. La profetisa. Sí, claro, es un nombre, no es un nombre propio, sino que es un nombre también con significado. Entonces, por eso algunos comentaristas dicen, ese niño Emanuel pudo haber sido el tercer hijo de Isaías con la profetisa, que tiene también un nombre simbólico, Emanuel. Es la promesa de que Dios está con ellos. Prenda o sello de garantía de que Dios va a librar a Judá. Es difícil definir cuál sería el sentido histórico de ese niño Emanuel. Lo que es claro es que fue un niño nacido en la época de Isaías, un niño real, un niño histórico de la época de Isaías, que Dios utilizó para darle una señal visible a Acaz de que Dios estaba con ellos para librarlos. La segunda conjetura de que sería el hijo de alguna mujer no tiene mucho peso, no tiene mucha evidencia en el propio contexto. Así que las dos conjeturas que restan y que cualquiera de las dos puede ser cierta es la de que sería un hijo de Acaz, del rey Acaz, o que sería uno de los hijos de Isaías. En el caso de ser uno de los hijos de Isaías, sumaría evidencia a los nombres simbólicos de toda la familia de Isaías. En conjunto, entonces, señalando el mensaje del libro. En el caso de que sea un hijo del rey Acaz, entonces señala la promesa divina de que la dinastía davídica no va a terminar ahí. Va a continuar hasta que finalmente nazca el Mesías, que es descendiente de David, ¿no? Cualquiera de las dos conjeturas de estas dos que menciono ahorita puede ser cierta. No, actualmente no me inclino por ninguna de las dos. Cualquiera de las dos puede ser cierta. Antiguamente yo me inclinaba hacia la de el hijo de Isaías. Después mirando otros textos de Isaías, me incliné más hacia la idea de que puede ser el hijo del rey Acaz. Entonces ahí les dejo las dos conjeturas. Cualquiera de las dos señala hacia el punto central de la profecía. ¿Cuál es el punto central de la profecía? Dios está con Judá. Dios va a librar a Judá. Dios va a destruir a los enemigos de Judá, que en ese momento histórico eran Samaria, su vecino del norte, que eran sus hermanos en realidad. Recuerden que después de que Salomón muere, el reino de Israel se divide en dos naciones, la nación del sur, que se llama Judá, cuya capital es Jerusalén, la nación del norte, que se llama Israel o Efraín, cuya capital es Samaria. Ese vecino del norte ahora está amenazando a Judá, y para atacar a Judá hizo un trato con un vecino de más al norte que se llama Damasco, que eran los sirios, su capital Damasco. Se alían estos dos reyes, se juntan para atacar a Judá. La promesa de Dios es: tranquilo, Acaz, yo voy a librar a Judá. Esa es la promesa que Dios da. Y repito entonces, ¿cuál es la señal visible que Dios le da a Judá
de que esa liberación va a suceder? Bueno, es el niño entonces que está naciendo, que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y observen que finalmente esa liberación sucede. Dios cumple lo que promete en Isaías capítulo 8, versículos 1 al 10. Se nos menciona esa liberación que Dios va a realizar y finalmente realizó. Vamos a leer ahí los versículos iniciales. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con carácter legibles tocante a Maher Salah Hasbash, el segundo hijo de Isaías, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, a su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Hasbash, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, Dios iba a utilizar a Asiria para que destruyera tanto a Siria como a Israel. Ese es el instrumento que Dios iba a utilizar para librar a Judá. Continúa diciendo el texto, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalias, he aquí por tanto que dice el Señor, hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus olas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. O sea, Dios con nosotros, el nombre del niño de Isaías 7:14. ¿Notan lo que está diciendo acá? Mire, está diciendo esto. Dios va a enviar a Siria, que va a destruir a Siria y a Israel, los enemigos de Judá, pero el rey de Asiria no se va a detener. Él viene desde el norte, va a arrasar primero Damasco, que está bien al norte, luego a Samaria, que estaba al norte de Judá, pero va a continuar como un río impetuoso y va a llegar hasta Judá. O sea, el mismo instrumento que Dios utiliza para destruir los enemigos inmediatos de Judá, ese mismo enemigo va a avanzar y va a llegar hasta las puertas mismas de Jerusalén. Y ese enemigo era más poderoso que los sirios y los israelitas juntos. Entonces el texto de Isaías continúa diciendo, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulada, proferir palabra y no será firme, porque Dios, dice acá, está con nosotros. Y la expresión hebrea ahí es porque Emmanuel. O sea, el asunto es este, el rey Acaz y Judá deberían confiar en esta promesa, pues cuando el niño aprendiera a hablar, Damasco y Samaria serían arrollados como un río impetuoso por el rey de Asiria, pero ese rey de Asiria que también avanzaría hasta Judá, sin embargo, también sería destruido. Y la razón era esta, simplemente esta, porque Dios está con nosotros. Y el sello de garantía era ese niño, ese pequeño niño. Dios hace siempre esas cosas increíbles. ¿Lo ha notado usted a lo largo de la historia bíblica? Normalmente Dios da señales a través de pequeños instrumentos. Normalmente Dios revela su poder a través de cosas pequeñas o como en este caso a través de un niño. La fe de Acaz, la fe de Judá tenía que ser fortalecida mirando a un pequeño niño. Mientras avanzaba el poderoso rey de Asiria, ellos miraban a un pequeño niño que apenas empezaba a hablar, a caminar,
Y en ese pequeño niño deberían ver el poder salvador de Dios. Como dice Pablo, Dios enloquece la sabiduría de los hombres. Dios utiliza ese pequeño instrumento, ese pequeño niño, para que la fe de Judá esté en Dios. Ese es el sentido histórico de la profecía de Isaías. Es decir, esa profecía tuvo un significado para el rey Acaz y Judá en los días del propio Isaías. Finalmente la liberación vino. La liberación está narrada ahí mismo en el libro de Isaías, capítulos 37 al 39. Está narrada también en los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Dios destruyó milagrosamente un ejército de 120,000 hombres de Asiria en una sola noche y quedó librado Judá. Y el punto central entonces es la fe en el instrumento que Dios señaló para la liberación de Judá. Que ese momento estaba personificado en un niño. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Mateo se devuelve a Isaías, mira la profecía de Isaías y la aplica al niño de María. Isaías, como profeta, presentó entonces en tipo lo que un día sería una grandiosa realidad. La liberación que experimentó Judá es un pálido reflejo de la liberación que ahora va a suceder con el hijo de María. El niño Emanuel de los días de Isaías es un pequeño tipo del verdadero Dios con nosotros que va a traer salvación. En los días de Isaías fue salvo un pequeño remanente de la raza humana, Judá. Pero ahora en los días de Mateo, Dios provee un Salvador para muchos hombres de toda la raza humana. Pero en los días de Isaías, la liberación fue física, fue militar, fue política. Ahora con el niño Emanuel, que nos señala Mateo, la liberación es del pecado, el verdadero enemigo de la raza humana. Ahí encontramos entonces el significado de la profecía. El niño de Isaías era un simple símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero Jesús no es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesús es Dios mismo en medio de su pueblo, literalmente. En otras palabras, el título Emanuel en el texto de Isaías era un símbolo. Ese niño era un símbolo de la presencia de Dios con ellos. Cuando Acaz miraba a ese niño, debería recordar que Dios estaba con Judá. Pero ahora, en el Hijo de María, es Dios mismo en persona, literalmente, con los hombres. Así que el título de Emanuel para Jesucristo no es simbólico. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ese título es literal, es real, señala lo que Él es en persona. Él es el Dios hecho hombre. Como dice Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es Dios habitando en medio de su pueblo, como dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ese entonces, noten, hermanos, es el significado de la profecía, pero también el significado glorioso de su cumplimiento. Aquí se junta no solo profecía, sino también un tipo. Y en la Biblia
tanto la profecía como el tipo señalan de una manera pequeña, en sombra, una realidad futura venidera, que es completa, que es mayor, que es gloriosa. Así que, para resumir, tenemos en Mateo al verdadero Emmanuel, Jesús, el que es literalmente Dios con nosotros. Tenemos en Mateo derrotado al verdadero enemigo de la raza humana, que no es Asiria, no es Damasco, no es Samaria. El verdadero enemigo de la raza humana es el pecado. Por eso en el contexto de Mateo, el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo y su pecado. Aquí ya es salvación, es del pecado, no salvación de los enemigos políticos. Pero en el texto de Mateo tenemos el verdadero acto de liberación, hacia el cual apuntaban todos los actos de liberación del Antiguo Testamento. Cuando Dios salva a Noé del diluvio, cuando Dios rescata a Israel de Egipto, cuando Dios salva aquí a Judá de la invasión asiria, y cuando Dios hace retornar a Judá del cautiverio babilónico. Todos esos actos de liberación apuntaban hacia el verdadero y único acto de liberación, que es el que nos presenta Mateo. Es Dios descendiendo en persona para derrotar al pecado, a la muerte y Satanás, y librar así a los seres humanos de la condenación en la que cayeron por causa del pecado de Adán y de Eva. Así que el gran anuncio del ángel que Mateo recoge en su evangelio y lo resume en el título Emmanuel es este. La liberación tan esperada por la raza humana ahora ha llegado. El momento del cumplimiento es ahora, en la persona del Mesías. Y por eso él se llama Jesús, no solo Emmanuel, Dios con nosotros, sino Jesús. Es decir, Jehová salva. Isaías 7:14, interpretado a la luz de Mateo 1:23, es un texto que claramente enseña la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es realmente, literalmente, Dios con nosotros, el Todopoderoso que vino a librarnos de nuestro gran enemigo, el pecado, y viene a proporcionarnos una liberación eterna, no temporal. No como las liberaciones del Antiguo Testamento, que eran por un tiempo, pero luego se levantaba otro enemigo que derrotaba al pueblo de Dios. Ahora la liberación que nos da Jesús es una liberación total, completa, eterna. Nuestros enemigos ya fueron derrotados por nuestro Emmanuel. Bien, hermanos, paramos acá. Entonces, dejamos para la próxima clase otro texto del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Vamos a usar estos últimos minutos de clase para preguntas y respuestas. Ya saben, levantan la mano y se les da la participación. Oscar, adelante. Hermano pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Hermano, en la parte final del libro de Evis Carballosa sobre la deidad de Cristo, menciona, por ahí se hace mención de
uno de los conflictos que existen con los herejes arrianos, más bien con los rusalistas, ahora mismo, ¿verdad?, en nuestros tiempos, y que niegan pues la unión hipostática en la persona de Cristo. Y la pregunta va dirigida hacia eso, ¿verdad?, hacia ese asunto, más allá de las consecuencias eternas que todos conocemos de negar la divinidad de Cristo. ¿Cuáles considera usted que sean las consecuencias del arrianismo moderno para la teología cristiana? Esa sería la pregunta, pastor. Bien, hermano. La cristología es el corazón de la teología cristiana, corazón de la teología sistemática. Así que tocar la cristología inmediatamente significa afectar las otras doctrinas cardinales de las escrituras. Eso es fácil de ver en los testigos de Jehová, bueno, no sé si llamarla así, llamémosla así para que lo entendamos, en la teología de los testigos de Jehová, porque la negación de la divinidad de Jesucristo inmediatamente significa una deformidad de la doctrina de la Trinidad. Bueno, no deformidad, negación de la doctrina de la Trinidad. Ellos niegan la doctrina de la Trinidad. Para ellos no hay Trinidad. ¿Sí? Para ellos ahí es el Dios Todopoderoso Jehová, la primera criatura de Jehová que es Jesucristo y un poder activo de Dios que es el Espíritu Santo. Entonces, nota cómo esas dos doctrinas están relacionadas y cómo inmediatamente hay una consecuencia, ¿no? Hay consecuencias un poco más lejanas, pero que evidentemente están relacionadas. Por ejemplo, en el concepto que tienen los ruselistas con relación al castigo eterno, ya que tienen un concepto equivocado de Cristo, un concepto equivocado de la Trinidad, pues ellos tienen un concepto equivocado con relación a la eternidad. Ellos niegan el castigo eterno. Ellos hablan es de una aniquilación. No hay castigo eterno, ahí es aniquilación. Tienen un concepto equivocado de la salvación. La salvación dentro de esta secta es una salvación por obras. ¿Por qué razón? Bueno, porque si Jesús no es Dios, su sacrificio no fue suficiente en la cruz. Según ellos, pues Jesús lo que hace es dar un buen ejemplo moral, de dar la vida por la verdad, de fidelidad a Jehová, pero la salvación se obtiene siguiendo ese ejemplo de Jesús. Entonces, ahí de paso van tocando todas las doctrinas bíblicas, las consecuencias son catastróficas para todo el cuerpo de doctrina y finalmente que no podemos llamar no podemos llamar a lo que ellos creen cristianismo en ningún sentido, en absoluto es cristianismo. Simplemente se le llama secta cristiana porque surge históricamente dentro del cristianismo, pero teológicamente no tiene ningún rasgo de cristianismo. Perdón, pastor, nada más para concluir. Puede ser descrito por la cuestión de cómo ellos traducen maliciosamente Juan 1:1, ¿verdad? Donde ven a Cristo como un Sí. Dios, como un Dios. ¿Puede ser descrita esta secta como politeísta o No, enoteísta o no sé? enoteísta, ellos se llamarían enoteístas, o sea, creen en un solo Dios. Ellos niegan que crean en varios dioses, ¿no? Jesús, según ellos dicen, un Dios de menor rango. Ahí sonaría politeísmo, pero no, creen en un solo Dios todopoderoso, ¿no? En ese sentido, más bien como enoteístas, unitarios en algún sentido, ¿no? Su versión de la Biblia no debe ser llamada traducción. Sistemáticamente borra cualquier rastro de divinidad de Jesucristo, pero también borra cualquier rasgo de condenación eterna, cualquier rasgo de personalidad del Espíritu Santo. No es solo Juan 1:1.
Tito 2:13, Romanos 9:5, por mencionar algunos textos, han sido totalmente cambiados en esa versión que ellos han hecho, ¿no? Entonces, realmente lo que hicieron fue rastrear evidencias en la Biblia de esas doctrinas históricas cardinales para nosotros y tergiversar los textos, cambiarlos. Eso es lo que realmente ellos hicieron, ¿no? Gracias, pastor. Gracias. Con gusto. Continuamos con Jacobo. Sí. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es que usted al inicio de su clase decía que, bueno, sí lo entendí. Si me equivoco, corríjame. Usted comentaba que Jesús ocultó su divinidad tras un velo de carne. Entonces, ese velo de carne que nuestro Señor Jesucristo portaba lo hizo intencionalmente. Y me pongo a pensar cuando Él sanó a un leproso y le dijo que no le dijera a nadie quién lo había hecho. Y mi pregunta va en eso y la vuelvo a repetir. Intencionalmente nuestro Señor Jesucristo ocultó su divinidad bajo ese velo de carne. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo significó que su gloria divina no fuera claramente manifestada a los hombres. Ese es el sentido bíblico, teológico, histórico de lo que se llama la kenosis. No sé si lo han escuchado. Vamos a ver si nos da el tiempo para en las últimas clases hablar algo de eso. No es parte del curso, pero estoy tratando de comprimir el material para hablar algo acerca de los estados de Cristo. La kenosis se refiere al estado de humillación en el que entró la segunda persona de la Trinidad al hacerse hombre. Ese término proviene de la palabra ekenosen, que aparece en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, cuando dice que se despojó a sí mismo. El término griego ahí es keno, que significa despojarse, ¿no? De manera que a esa doctrina del despojo de Cristo se le llama la kenosis. Ha habido equivocaciones con relación a esta doctrina, como por ejemplo, afirmar que cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, se despojó de sus atributos divinos. Eso no es bíblico. Simplemente porque Dios no puede despojarse de sus atributos divinos. Los atributos divinos es lo que Dios es. Así que cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, no se despoja de sus atributos divinos, pero sí se despoja de la manifestación visible de su gloria. La gloria de Dios en la Biblia es la manifestación visible de todo lo que es su ser. Y evidentemente, cuando leemos los relatos de los evangelios, los seres humanos que estuvieron cerca de Jesús, como dije en la clase, vieron a un hombre, como usted y como yo, un hombre común y corriente, aunque tuvo destellos de esa gloria. Sucedieron cosas extraordinarias, los milagros que Jesús hizo, la transfiguración en el monte, la manera como enseñaba mostraba destellos de esa gloria, pero en últimas, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, hecho hombre, no manifestó plenamente su gloria. A eso se refiere la kenosis, y a eso me refiero en el curso cuando digo que el velo de carne o esa carne que él asume, o sea, esa humanidad que él asume, veló su gloria. No permitió que los hombres vieran plenamente su gloria divina, ¿no?
Y eso enseña las Sagradas Escrituras, ¿no? Repito, y hay que insistir en esto, no significó un despojo de sus atributos divinos. Aún en carne, Jesús manifestó en algunas ocasiones el ejercicio de sus atributos divinos que estaban ahí. ¿Sí? Él conocía el corazón de las personas, eso es omnisciencia. Los milagros que él obró son una manifestación de su omnipotencia. Muchos milagros los hizo en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, fue el Espíritu el que obró esos milagros, pero otros milagros claramente se señalan en los evangelios como resultado de su poder divino, como cuando la mujer que tenía flujo de sangre toca el manto de Jesús, dice poder salió de él. Y así podríamos mirar que esos atributos estaban ahí y que cuando fue necesario, los manifestó públicamente. Entonces, ese es el sentido en el cual hablamos de esa carne que veló su gloria divina. Gracias, pastor. Con gusto, hermano. Sigamos con Jorge. Buenas noches, Pastor Javier. Buenas noches. Son tres preguntas, pero son así sencillas, bueno, para usted, ¿verdad? Eh, Respecto a lo que habló en la primera hora, habló sobre los testimonios de Juan y Pedro. Ellos hablaban del testimonio de lo conforme a lo que ellos vivieron con Jesús y escribieron conforme a lo que ellos caminaron con él y ellos recordaban, ¿no? Se podría aplicar lo que dice Juan 14:26, lo que ellos escribían, como se lo voy a leer, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Se puede aplicar ese versículo para saber que todo lo que escribían era por medio del Espíritu Santo, porque ellos escribieron muchos años después? Sí, sí, claro. Hay una obra del Espíritu Santo para recordar, para que ellos no olvidaran todo eso. No solo que vivieron con Jesús, sino que Jesús les enseñó, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, y esa obra del Espíritu Santo también significó que lo que ellos vieron de Jesús lo creyeran. O sea, que esa experiencia con Jesús los llevara a la fe en Jesús. Porque como vimos, otra gente de su época también vio de Jesús cosas extraordinarias y reconocieron esas cosas extraordinarias, pero no creyeron en Jesús. Entonces, sin lugar a dudas, hay una operación del Espíritu en los apóstoles recordándole lo que vieron con Jesús, recordándole las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo llevándolos a la fe en Jesús. Ok. Porque también a mí mi duda era así como el Señor le recordaba por medio del Espíritu Santo usando ese versículo, pero yo me preguntaba, ¿por qué no todos sus discípulos escribieron? Sabemos que Dios es soberano, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Pero yo me preguntaba, ¿por qué unos escribieron si muchos, los 12 caminaron con Jesús? ¿Por qué no más algunos escribieron y están en la Biblia, ¿no? Y esa es una de la segunda pregunta. Y mi tercera pregunta, también habló de los testimonios de los hombres, que ellos se maravillaban. Dio como 4 versículos, 3 de Mateo, 1 de Marcos. Y mi pregunta, sí, pues, disculpe mi ignorancia, pues me preguntaba yo también si esas personas que se maravillaban de nuestro Señor Jesucristo cuando veían milagros y todo lo que hacían, fueron los mismos que gritaron crucifícale. Y esa siempre ha sido mi pregunta, pues ellos mismos en su momento que estuvieron, cuando estaban ahí, los mismos que Jesús sanaba, los mismos que vieron tantas maravillas de él, cuando estuvieron crucifícale, yo me preguntaba si ellos también estaban ahí gritando cuando vieron de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, hermano, como usted mismo dijo, pues Dios soberanamente escoge quienes registraron esos acontecimientos y que finalmente quedó incluido en el canon bíblico. Quizá yo podría pensar en un hecho de por qué Pedro y Juan fueron los que dejaron por escrito. Desde los apóstoles que fueron cerca de Jesús, los que dejaron libros escritos fueron Pedro y Juan. De Hebreo no sabemos quién lo escribió. Eh, Judas y Santiago no eran de los 12. Pablo no caminó con Jesús, ¿no? Y lo que encontramos en los evangelios es que Pedro, Jacobo y Juan eran el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo no escribió porque él fue asesinado en la historia temprana de la iglesia. Entonces quedaron Pedro y Juan, ¿no? Así que ellos evidentemente tenían una relación muy íntima, muy personal con Jesús, más estrecha que la de los otros apóstoles. Como les dije, a ellos los encontramos en la transfiguración, los encontramos en algunos de los milagros más especiales de Jesús, y seguramente ahí había una intención de Jesús, ¿no? Y eran como los que estaban más capacitados para dar ese testimonio acerca de Jesús por la cercanía tan especial que tenían de Jesús. Puedo pensar en esa razón que los propios evangelios nos presentan, ¿no? Con relación a la otra pregunta, es muy seguro, hermano, aunque los evangelios no lo dicen explícitamente, sí es muy seguro que esas mismas personas que se maravillaban de Jesús, que fueron beneficiadas por los milagros de Jesús, estuvieran allá al lado de Pilato gritando, crucifícale. Jesús mismo señala en el Evangelio de Juan que la gente lo seguiera por los milagros, no porque creyeran en él. Incluso le lanzó un gran desafío a sus propios discípulos, diciéndoles, si ustedes quieren irse, también váyanse. Pero Pedro ahí dio una de las más de extraordinarias declaraciones de los evangelios. Le dice, no, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, ¿no? Eso nos sirve de advertencia, ¿no? Que los milagros por sí mismos no producen fe. Los milagros solo son instrumentos para que miremos a Jesús. Y así fue en la propia vida de Jesús. Y es uno de los grandes errores de la iglesia moderna, ¿no? Hablar de milagros, vaya a ver si son milagros, pero si son milagros, asumamos que son milagros, no están llevando a la fe en Jesús. Llevan a la gente es más bien a satisfacer sus propias necesidades. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Con gusto, hermano. Con gusto. Gracias. Vamos con Armando. Buenas noches, hermano. Mi pregunta es, ¿cómo usted me puede explicar, por ejemplo, cuando Jesús se refiere a sí mismo como el templo de Dios? Veo que dijo una profecía que él en 3 días iba a tirar el templo y lo iba a levantar en 3 días, algo así. ¿Esa profecía? Sí, eso dijo. Entonces, eso es, ¿cómo me podría explicar ahí qué es lo que él se refiere a sí mismo como templos, como un templo, su carne? Juan capítulo 1, versículo 14 lo explica. Déjame lo busco para que no diga algo que no es. El templo, junto con el tabernáculo, el mismo Edén, eran en el Antiguo Testamento el lugar donde habitaba la presencia especial de Dios en medio de su pueblo.
desde que Dios crea al hombre, Dios tuvo el propósito de habitar en medio del hombre, tener una morada en medio del ser de la humanidad para manifestar su gloria y ser adorado por los hombres. El primer templo de la historia fue el Edén. Allá habitaba literalmente y en persona Dios con Adán. Pero el hombre peca y entonces el hombre es expulsado de esa presencia especial de Dios. De ahí en más, no vemos un lugar específico donde Dios habita en medio de su pueblo. Los hombres de fe peregrinan, son peregrinos, los patriarcas son peregrinos. Simplemente levantan carpas, levantan altares por donde van. Así que Dios peregrina con los patriarcas. Es cuando Dios llama a Israel a ser su pueblo en el Éxodo, que les dice que construyan un tabernáculo. Y el tabernáculo, dice el Éxodo, el gran tema del libro del Éxodo es la preparación del tabernáculo para que Dios habite en medio de su pueblo. El libro de Éxodo dice que ese tabernáculo va a ser el lugar donde Dios habite en medio de su pueblo, donde va a reposar la gloria de Dios. Y Éxodo termina en el capítulo 40 mostrando cómo la gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo. Ahí va a habitar Dios con su pueblo. Pero el tabernáculo era un mobiliario que se podía desarmar. ¿Por qué? Porque Israel aún no habitaba en la tierra prometida, era peregrino todavía. Así que Israel sigue con el tabernáculo hasta la época en que logra la estabilidad en la tierra prometida bajo David y Salomón. Es entonces cuando se construye el templo. El templo cumple la misma función que el tabernáculo, pero el templo es un lugar fijo. Cuando Salomón construye el tabernáculo, lo dedica, ora a Jehová. Dice el texto de Reyes que desciende la gloria de Dios sobre el tabernáculo y ahora la gloria de Dios habita en medio de su pueblo. Pero el tabernáculo, pero el templo es destruido. Cuando los babilonios invaden Judá, destruyen Jerusalén, destruyen el templo también. Y Ezequiel muestra cómo la gloria de Dios abandonó ese templo antes de que llegaran los babilonios por causa del pecado de Israel. Así que está ese tema a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el tema de la gloria de Dios habitando en medio de su pueblo, está ahí recorriendo todo el Antiguo Testamento, pero bajo la expectativa de que haya un momento en que Dios va a habitar permanentemente con su pueblo y ya no lo va a abandonar. Ahí es cuando nosotros llegamos a Juan capítulo 1, versículo 14 y a lo que usted mencionaba de las afirmaciones de Jesús con relación al templo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, hablando de la segunda persona de la Trinidad, del Logos, que mencionó en los versículos iniciales, y aquel verbo fue hecho carne, se hace hombre, y habitó entre nosotros. La expresión habitó, la palabra habitó, literalmente en el griego, skenosen, significa y levantó su tabernáculo. Eso es lo que significa. Y es una palabra muy interesante porque proviene de un término rabínico. El término griego es eskenó, pero proviene de un término rabínico que es eskení, que a su vez proviene de una palabra hebrea, que es la famosa palabra, yo creo que ustedes la mayoría lo han escuchado, la famosa palabra Shekinah, la Shekinah. La Shekinah, en la teología del Antiguo Testamento, en la teología rabínica, es la gloria de Dios habitando en medio de su pueblo. Así que lo que Juan está diciendo acá es que cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, es Dios trayendo su gloria en medio de la humanidad, en medio de los hombres. Y por eso Juan dice ahí mismo en el versículo 14, y vimos su gloria, nota el punto, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en Jesús se cumple
toda esa tipología que hay en el Antiguo Testamento, en el Edén, en el tabernáculo, en el templo, con relación a la gloria de Dios habitando en medio de su pueblo. Jesús, el Dios hecho hombre, es Dios, la gloria de Dios habitando en medio de su pueblo. Y por eso Juan puede decir esto, por eso Jesús dice que Él es el templo y se refiere a su cuerpo como ese cuerpo en el que habitaba la gloria de Dios. Pablo dice en Colosenses que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, porque Él finalmente es el cumplimiento de toda esa tipología que encontramos en el Antiguo Testamento, que va a hallar un cumplimiento total y final en los cielos nuevos y tierra nueva, donde estaremos con Él para siempre. Su gloria va a llenar toda la nueva creación. Entonces, eso, hermano, resumiendo demasiado. Vamos con Wilfredo y es la última pregunta. Se nos fue bastante el tiempo, pero está bien. Aprendemos mucho con las preguntas. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta sencilla. En el texto que citó en los testimonios de las personas, en el de Marcos 7:37, esa expresión de bien lo ha hecho todo, pues ellos estaban viendo a Jesús y lo afirmaban, a lo mejor habían visto ya otras cosas acerca de él y no habían encontrado errores en él. Mi pregunta es, ¿esa expresión se refiere solo a la... como a lo que Jesús hacía, a sus hechos, a sus obras, o en la vida práctica y ordinaria de Jesús, humana, vamos a decirlo, también podría afirmarse eso? Es decir, se me ocurre, por ejemplo, si Jesús iba caminando de pronto, si él nunca se tropezó, nunca se cortó, nunca sucedió nada con él, o en su vida humana sucedía eso. No sé si el texto nos da para, o otros pasajes den para pensar en eso. Específicamente en este texto tiene que ver con sus milagros, con su ministerio mesiánico. ¿Sí? Porque pues el texto explica, hacia los sordos oír y a los mudos hablar, ¿no? Tenemos otras referencias en los evangelios que específicamente señalan hacia el ministerio profético de Cristo, o sea, que la enseñanza de Jesús era correcta, sin error. Dicen, él no enseña como los fariseos, no, él enseña con autoridad. Pues eso significa que Jesús nunca dijo nada equivocado, que todo lo que dijo era verdad, era correcto. Y tenemos otras afirmaciones en los evangelios con relación a la calidad ética o moral de Jesús. O sea, nunca hubo pecado en él. Jesús en alguna ocasión dijo o preguntó, ¿alguno de ustedes me redarguye de pecado? Y nadie pudo redarguirlo de pecado, o sea, acusarlo de pecado. Entonces, las afirmaciones de la perfección de Jesús en los evangelios van en esa vía. Repito, de sus obras mesiánicas, sus milagros, de sus enseñanzas y de su impecabilidad. Más allá no sabemos. No podemos afirmar con base en los evangelios que Jesús nunca se enfermó o que nunca se cortó, nunca tropezó. Los evangelios dicen que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansaba. O sea que eso más bien nos lleva a pensar en que él fue objeto de toda la debilidad humana como tal, pero sin pecado. Eso podríamos decir con respecto a su pregunta, hermano. Muy bien, entonces llegamos al final de esta clase, hermanos. Los dejo ahí con Jeremías. Pastor, muchas gracias. Entonces, si le parece, terminamos con una oración. Nos puede guiar el hermano Armando, que fue el último en preguntar. Nos puede guiar en oración, por favor, para culminar esta clase del día de hoy.
Bueno, gracias, Señor, te damos las gracias por darnos a conocer un poco más, para poder entender tu palabra, Señor, para poder conocerte a ti primeramente. Señor, cuida, bendice a todos mis hermanos hoy aquí donde esté cada uno, bendícelo, cuídalo. Ah, Señor, que todo lo que aprendamos, Señor, que sea para, para bendecir, para conocerte mejor y para poder dar a conocerte a otras personas, transmitirte con humildad, Señor, que lo que aprendamos, Señor, no sea para enaltecernos a nosotros mismos, sino para darte a conocer a ti y la gloria sea para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Que Buenas noches. descansen. Que tengan buena semana. Todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.